Descubra el fascinante mundo de la medicina acupuntural con el Dr. Rafael Bonilla Cortés. Una cordial bienvenida al Dr. Rafael Bonilla Cortés, doctor en medicina y primer masterado en acupuntura. Bienvenido, Rafael, gracias por acompañarnos. El tema de hoy es el riñón, el miedo y sus consecuencias. Pero antes de entrar en materia, quisiera pedirte, Rafael, que hagas una síntesis de lo que has venido conversando, has venido proponiendo en las charlas anteriores. Muy buenos días, amigos. Hablamos del ser humano y su razón de ser, el ser humano sin razón de ser, del ser humano y su culpabilidad de enfermar, el ser humano y su inocencia candorosa casi de atreverse a vivir, aunque muchas veces, si es culpa de uno, a despertarse para no vivir justamente. Habíamos hablado de lo que es el corazón. Es fácil recogernos en el internet, o es fácil comprar un libro de Vademecum y entender que el corazón es un órgano bomba que sirve para eso, para bombear sangre, este líquido maravilloso. Y que claro, consecuencia de eso hay otros órganos con los cuales funcionamos y son imprescindibles en términos de estar vivos, y ello es el páncreas. Y habíamos hablado del corazón y su alegría, y habíamos hablado del páncreas y su depresión, y habíamos la semana pasada hablado del pulmón y su angustia. Y claro, a cada órgano de ellos habíamos dicho que le correspondía como emoción y como razón energética de ser un estar, en términos del juego maravilloso de la medicina china, a 5 elementos que corresponden a la razón, repito, de cada órgano. En el corazón el fuego, en el páncreas la razón de ser de la entraña, la tierra, y en la entraña la razón de ser del pulmón, el metal. Hoy nos toca ver cómo el fuego, que da razón de ser a la tierra, y dentro de la entraña la tierra, el metal, cómo de la razón de ser de estos 3 elementos, de estas 3 emociones, de estos 3 órganos, aflora lo que el riñón es, y es de fácil imaginación y de sentido común, lo que el riñón es, que es agua. Y habíamos dicho que de la alquimia, en la alquimia antigua de la medicina china, los antiguos maestros, filósofos, recogidos y despertados en las mañanas para analizar al ser humano y buscar alas con las que él vuele en salud, que de la entraña de del elemento metal, ahí recogido, rebuscado en la entraña de la tierra, es de ahí donde aflora el agua, y con el agua el oro. Y es por eso que al riñón se le ha dado esta reivindicación de ser el órgano pureza, el órgano de depuración, el órgano filtro. Y eso es lo que es el riñón. Es un órgano que nos permite a nosotros estar limpios. Y como tal, el órgano riñón tiene una serie de funciones ancestrales, aparte de la simple función recogida en la medicina corriente, que es eso, ser un filtro. El riñón, en cuanto es el primer de los ancestros, es la esencia misma del ser humano. No conozco hasta ahora un arrogante que le desprecia al agua, y como tal, el agua viene, repito, a ser la esencia fundamental de la que el ser humano debe recogerse. Si la razón de ser del agua en un paciente, un ser, no está bien, pues vamos a ver problemas de hipertensión arterial, de edemas, de insuficiencias, de infecciones, de problemas de sequedad a nivel de huesos, la artrosis. Más adelante vamos a hablar de ello. Y cómo, en la desventaja de haber vivido en la tristeza, en la depresión y en la angustia, termina uno con situaciones de crisis de pánico, por ejemplo. Y ahí entramos a lo que es materia de hoy, el miedo. Aquella frase, se mojó los pantalones del miedo, entonces guarda directa relación con este antecedente. ¿Estamos hablando del adulto o del niño? Bueno, puede ser en ambos casos, ¿no? En el caso del niño, el niño que por la noche moja la cama, víctima del miedo, y del adulto también que enfrenta una situación. Víctima del adulto casi. Porque el niño en ello, y habíamos hablado que el niño siendo intermediario entre Dios, el diablo y el adulto, el niño tiene su enuresis nocturna, su orinarse en la noche, sí, por miedo, pero miedos que no nacen con él, miedos que le imponen casi a veces, incluso sin saber
desgraciadamente, porque ahí debemos cargarnos con una concienciación de ello, del adulto hacia el niño. Pero el adulto que llega a padecer de miedos, ahí sí podemos decir qué culpa tiene el verdugo. Digo, el verdugo de su propio ser, del ego. Porque si hay algo que se conjuga en el adulto, es el miedo que se cubre a través del ego. El ego es una de las máscaras que más se disimulan, que no se las ve, y por no vérselas es de fácil presentación. El ego es quizás de las formas más ambiguas pero certeras de destrucción de un ser humano. El ego, en cuanto no tiene rostro, termina siendo cobarde y termina haciéndole a uno muy frágil. Termina a uno volviéndole vulnerable en el mal sentido de la palabra, porque habíamos dicho, hablando del corazón y la alegría como una forma de expresión de amor, que si hay algo espontáneo en el ser humano y de encanto, de vulnerabilidad, es el amor. Y el miedo es la antítesis del amor, no es el odio, no es el odio. No es la contraparte. No es la contraparte. Alguna vez escribí hace algún tiempo que el miedo golpeó la puerta, abrió la fe y no había nadie. Y quizás esto, cuando uno se carga de ego o de egos, cada vez más, uno termina siendo fácil presa del miedo como una expresión somática de enfermedad. Y ahí nos vamos a ver nosotros con problemas de impotencia en el hombre, de frigidez en la mujer o de vaginismo en la mujer. Vaginismo como un sinónimo de molestia, que no es lo mismo que dispareunia, es decir, ese dolor en el acto sexual, sino un estado de irritabilidad vaginal que no permite, en algunos casos, ni siquiera predisponerse a un acto sexual. La humidificación, si tú quieres, o más bien dicho, si la dama quiere. Y estas situaciones de impotencia, de vaginismo, de frigidez secundaria, casi diría, de la enuresis en el niño, o incluso en el adulto mayor, de la incontinencia urinaria. Yo había conversado con un amigo urólogo al respecto en alguna noche de una buena tertulia, cómo a veces fácilmente le diagnosticamos a un adulto de su incontinencia urinaria, y como una razón de solucionar eso viene la propaganda fácil y simplona del pañal más gruesito y más grande para la incontinencia. Y muy rara vez nos hemos preguntado si esa incontinencia en el adulto no solo es consecuencia de un desorden esfinteriano, deficitario, sino que puede ser un desorden de mochilas de miedo cargadas de muchos, muchos años. En ese sentido, también el ego ha jugado un gran papel, que cuando uno termina convirtiéndose en abuelo, no un abuelito, yo siempre hago una diferencia entre el abuelo con el que el nieto quiere quedarse y el abuelo con el que nadie quiere quedarse. La gran diferencia que viene justo al ancestro de riñón, que es el agua es el centro de todos los otros elementos, Diego. El elemento madera, que sería el hígado del fuego como tal, el agua siempre va a mandarle al fuego, siempre va a dominarle al fuego. Y el agua puede inundar, ahogar a la madera, podrirla. Y el agua puede igualmente apagar sus virtudes a la tierra, si está en exceso igualmente. Inundarla. Y al metal también puede oxidarlo, si es que no está recogido en su origen el químico de principio de ser, que sería el metal puro, el oro, el metal que no permite hacer eso. Así que ahora que mencionas esto, Rafael, el tema de que el agua puede doblegar el hierro, el acero, con esa persistente goteo. Exacto. ¿No hay una relación también entre el riñón y la paciencia, por ejemplo? Esa constancia, la paciencia como contraparte creativa. Sí, hermoso lo que acabas de decir. Y sí, y mira que cuando el fuego, el agua se ha secado, cuando hay una persona que comienza a manifestarse agresiva, colérica, y se dice que es un bilioso, y se dice que eso pertenece al hígado, que es su emoción, la cólera,
y su real razón de ser en equilibrio, vendría a ser el ser encorajinado, como la contraparte del miedo. ¿Cuál sería? Sería el ser determinado. Son diferencias sutiles, pero que son muy importantes en el rato de un diagnóstico y en el momento de un tratamiento como tal. Es decir, si la patología nace de agua o nació de hígado y se ha dado la vuelta a través de romper con la alegría, de volverle deprimido, angustiado y miedoso. ¿Sí? O sea, en ello ya quizás nos complicamos un poquito más, pero de ahí el encanto de la conjugación de la medicina tradicional china y su semiología, o su fisiopatología. La paciencia es una de las virtudes que están conjugadas entre riñón e hígado. La paciencia nace de la capacidad de reparto humilde que tiene riñón con su agua. Una persona que no tiene paciencia es una persona que está secándose el agua y está secando a la madera, y da como consecuencia una persona colérica, eufórica, irritable, indudablemente irritable, en donde vamos a encontrar en él lo que se llama en términos de medicina china el aumento de la raíz yang del hígado. ¿Qué es el yang del hígado? La capacidad funcional del hígado. Va a ser una persona que muy posiblemente vaya a producir cálculos biliares. La persona reprimida, la persona que se guarda su explosión de sano coraje o de ira, si tú quieres, en respuesta a algún estímulo en donde le están haciendo daño. De ahí que muchas veces yo prefiero que mi suegra esté mandando mensajes cortitos como granadas y no como bomba atómica, diría cualquier persona casada. Entonces, en términos humorísticos, si tú quieres. Pero es eso. La persona que tiende a formar cálculos biliares en términos energéticos ha tenido este juego. En términos del hepatólogo puede tener otras razones. Muchas veces no va a haber una razón de un cálculo biliar o de un hígado graso, de un hígado que con el tiempo se va haciendo cirrótico y sin embargo nunca en su vida ha tomado un trago. Habría que ver la ira puede lesionar de esa qué ira manera reprimida carga esa persona por muchos años que le ha llevado a eso. Sin necesariamente que esta persona sea consciente de esa ira, sin que sea consciente del factor al menos que produce esa incomodidad, esa ira. Ahí está el miedo, justamente el miedo. Yo pienso que el ser humano en su gran inteligencia tiene formas que le permiten incluso intuitivamente saber de ello. Pero tal es el miedo y tal es la no confrontación con el ego que le respalda frente al miedo, al medio, que no se atreve a rebuscarse, porque casi se necesita tener un ancestro de reencarnación japonesa para uno poder hacerse ese harakiri. Y quizás para mí, forma de mirar la vida y de haber recogido pacientes, quizás una forma hermosa de uno purgarse, saber cuándo decir lo suyo, cuándo vomitar lo suyo, cuándo confrontarse con el otro, no para bronca, porque creemos, repito, que confrontación es bronca. Y no, para confrontación es hablar y mirarse de frente y hablarse de frente. Cuando el ser humano no ha podido ejercer eso, se va a llenar de un miedo intrínseco que va a defenderse con formas de comportamiento socialmente aceptable. El sentarse a la mesa es uno de ellos. Y se comporta en la mesa como le educaron y como le castigaron. Y termina siendo un dispéptico, siendo un individuo que jamás va a decir lo suyo, porque le enseñaron a que no lo haga, porque tenía fundamentalmente que saber guardar modales. Y claro, alguna vez una persona muy querida me decía que él no entendía por qué se divorció si solo a él le encantaba comer cangrejos en la cama. Y a la mujer le resultaba eso terrible. Claro que una que otra vez le había salzado una pincita ahí en medio de su pecho, erguido, digo, el de la mujer. Y claro, pues enojada por eso, le había pedido divorcio. Pero mira, esto que es una anécdota, como diría un político, una anécdota real, redundante pero cierto,